Amén. Venimos viendo las bienaventuranzas y hoy nos toca hablar sobre el versículo 4, ¿no? Les invito a que estemos orando unos segundos y vamos de lleno al tema. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que santifica, Señor. Tu palabra es la que nos alumbra, lo que nos corrige, la que nos exhorta, Señor. Sabemos, Señor, que no somos nada en nosotros mismos, Señor, no tenemos la capacidad para interpretar las Escrituras en nosotros. Somos ciegos, Señor, para tratar de encontrar luz. Pero te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos traigas convicción de pecado, nos traigas convicción de juicio, nos traigas luz, nos traigas ánimo, nos confrontes, Señor, con nuestra realidad para que podamos correr a ti, Señor. Sabemos que nadie que ha sido confrontado con su pecado se ha podido acercar a ti. Muchas personas están cómodas en su pecado y por eso no se acercan a ti, porque no ven la gravedad del pecado en sus vidas, Señor. Muéstranos, Señor, la gravedad de lo que es el pecado, Señor, para que podamos acercarnos a ti, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que en este momento, Señor, nos esté iluminando, nos esté mostrando tu palabra con claridad a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a leer del versículo 1 al 4, vamos a leer. Dice: viendo la multitud, subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El miércoles anterior habíamos hablado sobre los pobres en espíritu, que pobre en espíritu significaba aquel que no tiene absolutamente nada, que no tiene nada, que es un mendigo. Y una de las características que tiene la bienaventuranza es que todo nos viene como un don de gracia, no es nada que nosotros podemos obtener, sino que es algo que se nos da. Bienaventurado los pobres del Señor. Primero, para que nosotros podamos acercarnos al Señor, tenemos que ver nuestra pobreza, que somos absolutamente incapaces de generar algo para que el Señor nos mire con agrado. Dice Isaías que todas nuestras obras son trapos de inmundicia. O sea que, y Pablo dice en Filipenses que todas sus justicias eran como estiércol. Y literalmente sus obras eran como estiércol. O sea que es como que yo, siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? Venga el cumpleaños de Alejandro, es el cumpleaños de Alejandro y le traigo una cajita, y dentro de esa cajita se encuentra estiércol. Y eso es lo que son nuestras obras delante del Señor. Y eso es lo que intentamos muchas veces nosotros, en nuestras fuerzas, tratar de darle al Señor. Eso es lo que hacen muchos. Se presentan al Señor con sus obras y le están dando algo que Dios aborrece. Algo que nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestro pecado, que nos ha cegado de tal manera. Y ahora, las bienaventuranzas no son salteadas, son todas características de un cristiano, de un discípulo, porque fíjense que Mateo 5 le viene a hablar a sus discípulos. Jesús le enseña a sus discípulos cuáles son las características de aquellos que están en su reino. Las características de aquellos que están en su reino es que, primero, son pobres, que no tienen nada, que tienen que reconocer su incapacidad. Como habíamos leído en el fariseo y el publicano, que se acercaron al Señor, uno se acercó en sus propias justicias, más el otro se acercó reconociendo su pecado y halló gracia, ¿no? Dice que él se fue justificado a su casa. Se fue justificado. Aquellos que reconocen que no tienen nada para el Señor son los que salen justificados, los que salen con la gracia del Señor. Y las bienaventuranzas no son cosas que nosotros podemos elegir. Hoy voy a ser manso. Este domingo voy a ser pobre este domingo. El otro domingo voy a llorar. No, el otro domingo me siento mal esta semana, quiero llorar por mi pecado. Entonces el domingo que viene voy a elegir este domingo, voy a llorar. No, son características de es un combo, así como el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, pero es uno, y ese uno es el árbol que da fruto. Lo mismo sucede con esto, ¿no? Y acá dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjense que ¿quiénes son los que reciben consolación? Los que lloran. Nadie que no llore va a recibir consolación. Ahora fíjense que estas bienaventuranzas vienen siendo como un escalón. Para llorar primero tienes que ver tu pobreza.
que tu pobreza espiritual tiene que causarte lloro. Y vamos a ir a algunos versículos para ir viendo esto. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Acompáñenme a Lucas 23. ...23, 28. Hoy mientras estaba escuchando algo, me topé con una historia de un hombre que había sido llevado a juicio en cuanto al holocausto, ¿no? Un hombre había hecho un juicio y esta historia es real. El hombre se llamaba Adolf Eichmann, era el actor intelectual de las cámaras de tortura de los alemanes, ¿no? Y cuando fue llevado a juicio, llamaron a otro hombre que había sido torturado en eso y salió vivo, ¿no? Se llamaba Dinu, era un judío sobreviviente. Y habían sido llevados los dos a juicios para atestiguar en su contra de lo que había hecho este autor intelectual en la masacre esa, ¿no? Y dice que el juicio no se pudo llevar a cabo porque este judío Dinu empezó a llorar, lamentablemente empezó a llorar con un lloro increíble que llegó al punto de desmayarse. Esto lo pueden buscar, está en la web. Llegó a desmayarse y el juicio tuvo que cancelarse. Y bueno, no sé qué pasó, que este hombre después no fue al juicio, y un hombre le hace una entrevista luego. Dice, ¿qué pasó ese día que en el juicio has llorado tanto y no pudiste? ¿Qué se vino a tu cabeza al ver a ese hombre? ¿Se vino odio que te llevó a llorar tanto? ¿Recuerdos? Y este hombre le dice al que lo entrevista, ¿no? Fue terrible. Dice, me di cuenta que ese hombre, que fue el autor intelectual de la masacre de tantos judíos, no era diferente a mí. Lloré y me desmayé porque yo pude ver a mi corazón cómo podía llegar a cometer lo mismo. Mi llanto no fue por eso, fue porque mi corazón podía ver la profunda maldad que ese hombre era igual a mí y lo que yo podía llegar a hacer si la gracia de Dios no está conmigo. Entonces, a veces vemos los pecados graves de la Biblia, David, ¿cómo puede llegar a hacer esto, o pecados graves, o así? Hermano, si no fuera por la gracia de Dios, cada uno de nosotros correríamos esos pecados. Si ninguno de nosotros no fuera por la gracia de Dios, correríamos a todo tipo de pecado. Y si por la gracia de Dios ninguno ha llegado a cometer nada de eso, es por la gracia del Señor. No porque usted es mejor que el otro. Nadie es mejor que nadie. Es la gracia de Dios que hace la diferencia en cada uno de nosotros. Y la disposición que nosotros tenemos en rendir, en reconocer nuestra capacidad, en reconocer nuestra debilidad. Por eso es tan importante reconocer mi pobreza delante de Dios. Porque si no reconozco mi pobreza, seguramente al tiempo correré a los pecados. Porque creo que soy fuerte. Hay del que piensa que es fuerte en su fuerza. Hay del que piensa eso. Y fíjense lo que dice Lucas 23, 28. Dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y un versículo de Lucas, otro dice, no lloren por mí, sino lloren por vuestros pecados. Sí, Señor. O sea, la profunda necesidad que tenemos de llorar por nuestra propia condición. Fíjense que dice, bienaventurados los que lloran. Sería como decir, bienaventurados los tristes. Bienaventurados los que se amargan, los que se lamentan. Y una de las cosas que tenemos que lamentar es nuestra propia condición. Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí. Acompáñenme a Isaías 6. Isaías 6 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros,
con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Fíjense que cuando las personas más conscientes están de sus pecados, más son santificadas. Cuando las personas más se acercan a Dios, más ven su pecado. O sea, si no estamos viendo nuestro pecado como debe de serlo, es porque no estamos tan cerca de Dios como deberíamos estarlo. Si usted puede convivir con su carácter, y vamos a meter cosas más chiquitas. Hay un libro que se llama Pecados Respetables, que si lo pueden conseguir es muy bueno, se llama Pecados Respetables, y habla de que la iglesia algunos pecados los tiene muy en poco. Juzgamos el adulterio, juzgamos la borrachera, todo lo que es muy obvio y muy grave, pero el carácter, cosas mínimas. El Señor dice que el adulterio lo jugó en su corazón. ¿Cuántas personas en su corazón son adúlteros de corazón? Adúlteros de corazón. Viene hablando de al que le dice a su hermano Rajá o Rakab y lo odia a su hermano en su corazón. Y son pecados que en la iglesia se respetan o no se hablan, porque no son tan visibles, se esconden. Pero esos pecados, hermano, hemos llorado por nuestra condición, por ver nuestra falta de conformarnos a la justicia de Dios. Hemos llorado realmente por nuestra condición de que no tenemos a Dios como deberíamos de temer, no oramos como deberíamos orar, no tenemos la comunión como deberíamos de tenerla. ¿Lloramos por eso realmente? Porque solamente ellos van a ser consolados. Los que realmente están viendo su condición. Los que realmente están viendo su condición de que no están alcanzando lo que debería el Señor nos está llamando a hacer, ¿no? Y es ahí donde el Señor nos llama a caminar esa escalera, ¿no? Lo mismo pasó con Jacob, dice, cuando luchó con el ángel, él también, ahí recién ahí él pudo cambiar su actitud, pero tuvo un encuentro con el Señor. Acompáñenme a Samuel, primera. Acá habla de Ana, ¿no? No de Ana, nuestra Anita, sino de Anita. Primera de Samuel 1, versículo 10 en adelante. Fíjense, ¿no? Dice: y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Fíjense que ella clamaba al Señor y lloraba abundantemente a fin de tener un hijo. Y eso lo podemos relacionar nosotros en nuestra vida con el fin de dar fruto. ¿Saben que antiguamente ser estéril era como algo maldito? Una mujer que era estéril era algo maldito. Además, con Ana y Penina, las dos, que una se burlaba de la otra porque no daba hijos. ¿Recuerdan esta historia? Sí. Podemos llevarla a nuestra vida espiritual y decir: hermano, ¿estamos llorando amargamente para dar fruto? Para que nuestra vida realmente camine en santidad como debe caminar. Llorar amargamente. Llorar amargamente. Si ustedes ven, todos los profetas han llorado por el pueblo de Israel, han derramado lágrimas. Ven a Pablo
Dice que aún sufro dolores de parto, dice, aún con lágrimas de los enemigos de la cruz. Vemos a David que lloró por su pecado, cuando él cometió su pecado, lloró amargamente, y luego de haber visto su pecado, lloraba por el pueblo porque se había apartado. O sea que si yo quiero realmente llorar por la iglesia, primero tengo que llorar por mí. Porque si yo realmente no estoy viendo mi propio pecado y estoy viendo solamente el pecado ajeno, no sirve de nada. Somos especialistas muchas veces en juzgar el pecado ajeno, pero en nuestra vida permitimos pecados. Permitimos que Goliat esté vivo, pero queremos matar a Goliat ajeno. Permitimos que cualquier tipo de pecado en nosotros, pero en los demás lo juzgamos. El otro día un hermano decía, debes de ser grande, lento para la ira y grande en misericordia, somos grande en ira y muy rápidos para no aplicar misericordia. Y como decía el hermano Alejandro recién, ¿no? Que el Señor nuestros pecados los tiró al fondo del mar. Y eso es una condición que nosotros tenemos que estar conscientes. Y en esa gratitud ahora buscar la santidad. Porque si realmente hemos sido redimidos, hemos sido salvados, tenemos la puerta abierta al trono de la gracia. No hay excusa para que no podamos acercarnos, ¿no? Acompáñenme a Mateo 27:3. La palabra ahí cuando dice llorar, en el idioma original significaría como llorar por un ser querido, por como el mismo sentimiento, el mismo dolor, como cuando alguien pierde un ser que ama demasiado, un ser querido, ¿no? De ese mismo llanto debe aplicarse a su vida espiritual con su pecado. ¿Has llorado alguna vez? Tanto por tu falta de conformidad a la palabra del Señor, por tu falta de santidad, en tu cuarto, solo, y has llorado de la misma intensidad como haber perdido un hijo, como haber perdido a un padre, o lo que hayan perdido. Si asemejan ese mismo dolor, el Señor está usando esa misma palabra. Ese mismo dolor es el que uno debe sentir por no estar, por lamentarse por su propio pecado. Y muchas veces el llanto no se refiere a un llanto, un dolor, remordimiento. Podemos verlo acá en Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. Fíjense que sintió un dolor, es el mismo dolor que deberíamos sentir. Judas sintió un dolor, pero ese dolor que sintió no era un dolor de arrepentimiento, no era un dolor por su pecado, era un dolor de remordimiento por haber traicionado a alguien que era inocente. Pero él no se acercó a Dios y él no se arrepintió. Y eso lo vamos a comparar con Mateo 26. Mateo, a ver si noté bien. Bueno, Lucas, ya les digo, Mateo 26, 75. Si no me equivoco. Dice, ahí cuando Pedro niega al Señor, el versículo 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Él lloró amargamente, ¿por qué? Por su pecado. Y ese lloro que él había tenido intensamente por su pecado fue el que lo llevó al Señor. Muy distinto al lloro que tuvo Judas, que lo llevó a cárcel. Este lloro lo llevó a arrepentirse. Y si vemos y podemos alegorizar un poco,
Podemos decir que ese gallo es como el Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, canta. Ahora, cuando tú pecas, hoy seguramente muchos han pecado. Eso es verdad, muchos han pecado. Quizás no se han arrojado el pecado, pero han mirado algo que no tienen que mirar, han dicho cosas que no tienen que decir. Y ese es el punto. Han pensado cosas, han dicho cosas. Ahora, cuando han hecho esas cosas o cuando termina el día, muchos de nosotros vamos a nuestra casa, ahí a la esquinita de nuestra cama, y le pedimos perdón al Señor por ver cómo es nuestra condición. O muchos no. O muchos, bueno, son cosas que pasan en la carne, ¿viste? La carne es débil, hermano. O quién no peca, ¿no? Y muy livianos con el pecado. Pero aunque queramos disfrazarla, la realidad es esta. La Escritura no se puede amoldar a nuestro modo. No es la lámpara de Aladino, como decimos siempre, que la frotamos, pedimos el deseo y hoy no. No es una plastilina. El Señor tiene una forma de ser adorado, de ser reverenciado, y nosotros tenemos que conformarnos a la Escritura, no la Escritura a nosotros. Y fíjense que Él lloró amargamente por su pecado. Y así nosotros deberíamos llorar por nuestra propia condición, por nuestro pecado. Acompáñenme a Juan. Dice 16:20. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Amén. Y fíjense lo que dice Lucas. Vamos a Lucas, a las bienaventuranzas en Lucas, y lo dice de una manera enriqueciendo lo que nos dice Mateo. Dice en el capítulo 6, versículo 21, Lucas nos dice algo distinto a la bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Fíjense que hoy nosotros lloramos por nuestra falta de conformidad al Señor, por nuestro pecado, pero llegará el día, hermanos, que reiremos. Amén. Llegará el día que todo lo que hoy nosotros sufrimos por el pecado y anhelamos ser como el Señor, dice que un día seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Y esta es vuestra esperanza, dice. Esta es vuestra esperanza, que despertaremos conforme a su semejanza. Pero hoy nosotros debemos de llorar por el pecado. Y derramar lágrimas por los hermanos que no congregan, derramar lágrimas por los hermanos que están entibiándose, derramar porque hay hermanos que no usan sus dones como deben usarlos. Pero primero debemos llorar por nuestro pecado. Porque David primero lloró por su pecado y luego lloró por Israel. Pero esa es la importancia, que nosotros podamos ver nuestra necesidad de llorar por nuestros pecados. Y lo digo por mí mismo, en muchas áreas uno es tibio, hermano. Somos tibios en muchas áreas. Muchas veces, hablaba con Nati hoy, muchas veces hablamos de comunión, pero muchas veces los que hablan de comunión son los que menos quieren practicarla. Hablamos de juntarnos o de comunión y somos los que primero levantamos pretextos. No porque llueve, no porque ese día no voy a estar ocupado. Y siempre tenemos pretextos. Pero sin embargo, lamentablemente, si hacemos la comparación con el mundo y nuestras propias vidas con el mundo, no había hora ni excusa para ir a pecar. Llovía, vamos a salir igual. Hacemos la previa igual. O sea, no había excusas. En el mundo todo era lícito porque era para mí. Pero hoy, como se trata de amor y de negarnos a nosotros mismos, no.
no es tan linda. No es tan linda, ¿no? Porque implica sacrificio. Las bienaventuranzas, así como esto nos viene de gracia, las bienaventuranzas dice que bienaventurados los felices, macarios, los que son dichosos, los que Dios le da esta felicidad, los que Dios le da este don de poder ver su pobreza, de poder ver su pecado. Hermano, el mundo no puede ver su pecado. El mundo está feliz en su pecado. Ellos no lloran por su pecado. Ellos no lloran por no poder congregar. Ellos no lloran porque un hermano peca. Ellos no lloran porque nos falta santidad. Ellos no lloran, ellos están felices. Es más, hermanos que están en la iglesia están felices, así como están. Hemos alcanzado la chata, listo, congrego, listo. Están felices. Pero es un don, hermano, que Dios nos dio poder lamentarnos por nuestros pecados. Y hoy es el día que nosotros podemos realmente dar ese fruto para el Señor. Porque cuando partamos ya está. Y hoy suena medio triunfalista, ¿no? Pero había un hermano que decía, hoy nosotros podemos ser el Martín Lutero, aquellas personas que anhelamos, ¿no? O que vemos que han entregado su vida al Señor. Nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo, hermano. Podemos hacer las mismas obras, dice que obras mayores íbamos a hacer que... Amén. Y nosotros muchas veces nos conformamos a lo que tenemos. Y no obramos como deberíamos obrar, ¿no? Que el Señor nos muestre esta necesidad de congregar, esta necesidad de estar juntos, de ver nuestro pecado y aprovechar las Escrituras, hermano. Lean las Escrituras, porque es la única que nos puede santificar, traer convicción de pecado. Usted no va a traer convicción de pecado viendo, no sé, alguna serie o alguna película. Usted va a traer convicción de pecado por la exposición de su palabra. Dice que la exposición de su palabra nos alumbra, dice que su palabra nos santifica. Ella es la que nos va a traer la convicción de cómo está nuestra vida. Ella es nuestro juez. Que el Señor nos pueda llevar a eso, ¿no? Amén. Oramos, hermano. Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú, Señor, como dice la bienaventuranza, tú has abierto tu boca, Señor, y nos has enseñado, Señor. Qué bueno, Señor, que tú has roto ese silencio y viniste, Señor, a tus discípulos y abriste tu boca y nos enseñaste, Señor. ¿Cuáles son las características de un cristiano, Señor? Que realmente reconoce su pobreza y que llora por su pecado, Señor. Danos, Señor, esa gracia, Señor, para poder ver, Señor, las cosas que no estamos haciendo bien, Señor. No con el fin de impresionarte, no con el fin de ganar algo, sino con el fin de así como un padre quiere agradar a su hijo, así queremos hacerlo contigo, Señor. Queremos agradarte, Señor, porque tú nos has dado todo, Señor. Nos has salvado del castigo eterno, Señor. Nos has salvado del infierno, de la condenación eterna, por lo cual nosotros pecamos, Señor. ¿Cómo no ahora, Señor, no darte nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor? Nuestro tiempo, nuestra mente, nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, tráenos convicción. Tráenos ánimo a aquellos que están sin ánimo, Señor. Aquellos que se acusan, Señor, que no pueden alcanzar el estándar cristiano. Muéstrale, Señor, que tú ya has ganado ese estándar para ellos, Señor. Por medio de la cruz, tu Hijo ya pagó, Señor, el precio del pecado. Y hoy podemos acercarnos, Señor. Señor, gracias porque tú nos has dado una justicia, Señor, una justicia que es eterna, Señor. Gracias por ser nuestro abogado, Señor, aquel que nos defiende y que aboga por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día nos muestres la importancia de la santidad para tu casa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.